Muy buenos días. Qué bueno es estar con ustedes en el día de hoy, preparándonos para la palabra del Señor. Ahora vamos a preparar nuestro corazón, nuestro espíritu, por medio de la adoración, de la alabanza, exaltando a nuestro Señor y haciendo de nuestro corazón un altar para adorarle, para glorificarle. Vamos a permitir a través de esta adoración que el Señor reciba el primer lugar en nuestro corazón. Hola iglesia, ¿cómo están? Los bendigo, les mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo. Quiero decirles que los amo mucho, que los extraño mi patria Colombia, extraño abrazarlos, extraño hablar con ustedes, pero quiero decirles que los llevo en mi corazón y oro por ustedes y me alegra eh, servirles de esta manera. Me alegra que todos nosotros podamos conectarnos por medio de una pantalla, por medio de internet y alabar el nombre del Señor juntos. En verdad que estamos viviendo unos tiempos muy nuevos para cada uno de nosotros. Sin embargo, el Señor siempre nos recuerda cada mañana leer la palabra, recuerda quién soy yo. Y en esta mañana quiero leerles una parte de Colosenses. Si tienen una Biblia cerca de ustedes, sería increíble que podamos leerlo todos juntos. En Colosenses 3, del 9 al 17. Y dice así: pero ahora tienen que dejar también todo esto. No se enojen, no busquen hacer el mal a otros, no ofendan a Dios ni insulten a sus semejantes, ni se mientan unos a otros, porque ustedes ya han dejado la vida de pecado y ahora viven de manera diferente. En realidad, ustedes son personas nuevas, nosotros somos personas nuevas, que cada vez se parecen más a Dios, su creador, y cada vez lo conocen mejor. Por eso, ya no importa si alguien es judío o no lo es, o si está circuncidado o no lo está. Tampoco tiene importancia si pertenece a un pueblo muy desarrollado o no desarrollado, o si es esclavo o libre. Lo que importa es que Cristo lo es todo y está en todos. Dios los ama mucho a ustedes y los ha elegido para que formen parte de su pueblo. Por eso vivan como se espera de ustedes. Amen a los demás, sean buenos, humildes, amables y pacientes. Sean tolerantes los unos con los otros. Y si alguno o si alguien tiene una queja contra otro, perdónense así como el Señor los ha perdonado a ustedes. Y sobre todo, ámense unos a otros, porque el amor es el mejor lazo de unión. Ustedes fueron llamados, nosotros fuimos llamados a formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Dejen que la paz de Cristo gobierne sus corazones y sean agradecidos. No se olviden nunca de las maravillas y las maravillosas enseñanzas de Cristo. Y cuando se enseñen unos a otros o se corrijan, háganlo de manera inteligente. Canten salmos, himnos y cantos espirituales, dando gracias a Dios de todo corazón. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como verdaderos seguidores del Señor Jesucristo. Y denle gracias a Dios, el Padre, por lo que Cristo ha hecho por ustedes. En esta mañana es increíble que el Señor nos recuerda: yo quiero que ustedes se comporten conforme a lo que ustedes dicen que ustedes son. Si nosotros decimos somos seguidores de Cristo, somos cristianos, somos la iglesia, debemos comportarnos como Cristo quiere que nos comportemos: humildes, amables, amando al uno al otro, perdonando así como el Señor nos perdonó a nosotros. Recuerden de que vivimos en un mundo en el que vemos maldad, como se dice, en cada esquina. Vemos maldad en nuestros vecinos, vemos maldad en nuestros lugares de trabajo, en el colegio, en la universidad. Vemos maldad, pero el Señor nos recuerda: yo te he llamado para ser diferente, yo te he llamado para estar lleno de humildad, lleno de paciencia, lleno de amor, para ser esa luz donde no hay luz, para que tú te parezcas más a mí, está diciendo el Señor, te parezcas más a mí, porque yo te llamé conforme a mi voluntad. Entonces es muy difícil a veces nosotros como hacer como el Señor quiere, porque nosotros guardamos mucho resentimiento, pero el Señor nos dice no más. Hay una nueva realidad que es en el cielo, que es el Señor nos muestra dentro de su palabra, que dice que no hay más cadenas.
No hay más cadenas que como nos atan a estar en el viejo hombre. Recuerden que nosotros antes de creer en Jesús, antes de seguirlo, éramos una persona. Pero cuando creímos en el Jesús y empezamos a vivir como cristianos, seguidores cristianos, o sea, seguidores de Cristo, cambió todo. Recuerden quiénes somos en Cristo. Esta canción se llama Cadenas Romper. Y quiero que, pues les quería leer ese versículo para que se den cuenta de que es verdad. Nosotros tenemos esa realidad en nuestra mente, debemos tener esa realidad en la mente, de que las cadenas deben romperse, de que todo argumento que está en nuestra cabeza contra nuestra familia, contra los demás, tiene que romperse, porque el amor, el de Dios, echa fuera todo eso y nos enseña que debemos amar en paciencia, en amor, pues sí, en paciencia como dije antes, pero también como en compasión a los demás. Entonces, ya sabiendo la verdad en la palabra de Dios, vamos a cantar esta canción que se llama Cadenas Romper. Amén. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder. Y hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder. Y hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Y hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Un ejército se levanta. Un ejército se levanta. Y un ejército se levanta. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Quiero que ahí donde estás pienses en tu familia, pienses en todas esas cadenas que te han atado por tantos años. Y en este momento nosotros somos la iglesia, somos el ejército que Dios llamó, que Dios está llamando para levantarse y para decir en el nombre de Jesús, esas cadenas se tienen que romper, ese pecado generacional tiene que caerse, las cadenas que tratan de quitar mi libertad, que Dios ya mandó, que está destruido, que Jesús ya murió por eso. En el nombre de Jesús, tú di en este momento, se levanta un ejército en contra de Satanás para quitar esas cadenas de mi familia, quitar esas cadenas de mi vida. Y un ejército se levanta. Y un ejército se levanta. Y un ejército se levanta. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper.
romper, cadenas romper, cadenas romper, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Tal vez esa cadena es la depresión, tal vez esa cadena es de rabia, es de ese pecado que no has podido vencer. Pero el Señor te dice, esa cadena ya debe estar rota en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es poderoso, es más grande que cualquier cosa. Y hay poder en el nombre de Cristo. Y hay poder en el nombre de Cristo. Y hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Oigo caer cadenas. Oigo caer cadenas. Por fe tú lo dices, yo veo. Oigo caer cadenas. Yo lo veo por fe. Oigo caer cadenas. Yo oro por mi familia, por ese pecado, por esa carga que yo he tenido por tantos años, esas cadenas. Oigo caer cadenas. Oigo caer cadenas. Un ejército se levanta. Nosotros, la iglesia. Un ejército se levanta. Un ejército se levanta. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Somos libres. Como leíamos en Colosenses, el Señor nos está dando algo nuevo. Nosotros ya no somos el viejo hombre antes de Cristo, somos ahora nuevos, renovados. Y cada vez que nos acercamos más al Señor en oración, leyendo la palabra del Señor, amándolos a las demás personas que están alrededor nuestro, nos acercamos más a esa libertad que el Señor murió. Esa libertad, el Cristo murió en la cruz y resucitó para darnos libertad. Esa libertad es la que el Señor quiere que tú vivas. Y esta canción la conocemos muy bien todos, se llama Ya no soy esclavo del temor, porque ese temor y esas mentiras y esa destrucción es lo que el enemigo quiere traer a tu vida, esas cadenas como cantamos en la canción anterior. Pero en este momento dile y canta sobre ti, sobre tu familia otra vez. Dice, ya no soy esclavo de ese temor que me perseguía por tantos años. Yo ya soy nuevo y la palabra de Dios dice, ya soy nuevo y Él quiere darme una nueva identidad todos los días. Quiere que yo me parezca más a Él. Vamos a cantarlo con mucha fe, porque ya no somos esclavos y tenemos que decirle a nosotros mismos y a las personas que están alrededor nuestro también, no somos más esclavos del temor, pero primeramente debemos creerlo nosotros mismos. Y me envuelves hoy y con una canción, melodía de tu amor, y me das libertad en la adversidad. Ya no hay más temor y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y antes de nacer
escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer y pertenezco a ti. Por tu sangre fluye en mí. Y ya no soy un esclavo del temor. Ya no. Yo soy hijo de Dios. Oh, 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 estoy rodeado por los brazos del Padre, y hoy proclamo un canto de libertad. Fuimos perdonados por tu gracia. Somos tus hijos amados. Nos has hecho libres y nos has hecho libres, Dios. Abriste un mar para que yo camine. Tu amor agotó del temor. Me rescataste, hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Cántalo sobre ti, sobre tu familia. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor agotó del temor. Me rescataste, hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios.
¿Quién cree? Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Y porque somos hijos de Dios, y ya no soy un esclavo del temor. Ya no más, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor, de la tristeza, del temor. Yo soy hijo de Dios. Y yo soy hijo de Dios. Hoy proclamo un canto de libertad sobre mi familia. Y yo soy hijo de Dios. Abrís el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor, todo. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Volvamos a nuestra identidad. Yo soy hijo de Dios. Por eso podemos amar a los demás, porque yo soy hijo de Dios. Ahora preparémonos para recibir la palabra del Señor. La predicación que hoy tenemos para ustedes se llama Del altar al celular. Es una historia a través de la Biblia y de todo el proceso bíblico de cómo llegamos de estar en comunión con Dios directa a tener que hacerlo a través de la tecnología. Cómo Dios, a través de las circunstancias, ha permitido que los hombres podamos tener comunión con Él, escuchar su palabra, ser discipulados por medios que antes no eran los más ortodoxos, pero hoy se han convertido en una herramienta de bendición. ¡Qué bueno es estar reunidos aquí a través de este medio! La predicación de hoy, como lo decía antes, se llama Del altar al celular. Vamos a ver el dibujo aquí en la parte de atrás de un altar. Recuerden que un altar es un lugar dedicado para el sacrificio. El altar es un lugar que se dedica para reunirse una comunidad o una persona para entablar una comunión con Dios. En la Biblia, antes de todas las cosas, hemos llegado a mostrarse de que los medios tecnológicos, como el celular que está grabando esta predicación en esta mañana, sea también un medio para comunicarse con Dios. Por eso la predicación se llama Del altar al celular. Es toda la historia de transformación para la predicación, para la comunión, para el discipulado y cómo han sido transformadas las cosas a través de la historia. La primera instancia en la Biblia nos habla lo primero que fue la comunión que tenía el hombre ¿con quién? Con Dios. Génesis 2:15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre, después de haberlo creado, y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. En este huerto del Edén había una comunión diaria del hombre con su Dios. En la mañana o en la tarde, el Señor se acercaba al huerto y hablaba con Adán. Había un tiempo en que Adán tenía su labor de cuidado del huerto del Edén. Y porque él lo estaba también labrando, eso lo dice Génesis 2:15, y el Dios de los cielos hablaba con Adán. Entonces era una comunión preciosa en la mañana, en la tarde, en la noche, y Adán era muy feliz teniendo esa comunión con Dios. Entonces aquí vemos en este dibujo en la parte de atrás, Adán un poco cansado porque estaba trabajando
Y él se dio cuenta que labrar el huerto también requería esfuerzo. Entonces, eso era parte de ese proceso y eso es antes de la caída. Tenga muy en cuenta eso. Lo segundo fue la esposa y la familia. Entonces ya ve, la comunión ya no era solamente con Dios, sino Génesis 2:18 nos muestra que Dios pensó en el hombre. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Entonces Dios está pendiente de nuestras necesidades y él sabía que la comunión, no solamente Dios sabía que el hombre la necesitaba con él, o sea con Dios, sino que el hombre necesitaba comunicarse con otra persona. Y esa persona era su esposa. Por eso Dios crea a Eva. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Esa palabra sigue resonando. Por eso nosotros tenemos que reunirnos a través de este medio, a través de los medios que Dios nos permita para estar en comunión los unos con los otros, porque no es bueno que el hombre esté solo. Entonces Dios dice, le haré ayuda idónea para él. Número 3, el hombre, después de que tiene una comunión hermosa con Dios, una hermosa comunión con su esposa, el hombre desobedece a Dios y Dios tiene que intervenir. Se pierde la comunión en ese momento. Génesis 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí vemos al hombre que ha pecado, que siente que está desnudo. Ya la comunión comienza a desmoronarse. El hombre que se comunicaba con Dios y con la mujer y tenían una comunión diaria, ahora esa comunión diaria se convierte para el hombre en un símbolo de temor, de miedo. Estaba desnudo. Su conciencia le decía que había desobedecido a Dios. Entonces el pecado trae consigo como consecuencia el temor y la muerte. Aquí vemos entonces en el número 4 que el hombre pierde su comunión con Dios. Génesis 3:10 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Antes de la caída, antes de la desobediencia, cuando ellos escuchaban la voz de Dios que se paseaba en el huerto, ellos corrían a hablar con Dios, a decirle, Señor, estamos aquí, ¿cómo te parece que acabamos de sembrar unas rosas, unos manzanos, tenemos ahora sembrada papa? Señor, qué hermoso es esto. Pero no, cuando oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día, el hombre y la mujer, en cambio de buscar la comunión con Dios, se escondieron. Y dice que se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Entonces, número 5. Aunque el hombre había perdido la comunión con Dios y había desobedecido, Dios inmediatamente, en el mismo capítulo de Génesis, capítulo 3, versículo 15, dice, Dios promete un salvador de la comunión, porque Dios quería volver otra vez a tener una comunión con el hombre. Y entonces Dios promete algo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Está hablando de la simiente de la serpiente. Y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí vemos la fotografía de un hombre pisando la cabeza de una serpiente. Pero aquí dice la Biblia que ella le herirá a él. Está hablando específicamente y proféticamente de la venida del Señor Jesucristo. Increíble. A unas horas y a unos momentos de que el hombre haya perdido su comunión con Dios a causa del pecado, inmediatamente Dios provee para el hombre una promesa. Génesis 3:15. Y ese Génesis 3:15 se cumple en el libro de Isaías capítulo 53, versículo 4 al 7, cuando dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero. Esa palabra cordero de Dios. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Entonces aquí en Génesis 3:15 nace el sacrificio para volver a la comunión. Entonces Adán y Eva se dan cuenta cómo Dios sacrifica unos animales para poder cubrir la desnudez que ellos habían tenido a causa de la desobediencia y del pecado. Entonces dice Génesis 3:21, dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Para que hubiese cobertura, tenía que haber sacrificio. Para que hubiese cobertura del pecado y de la desnudez, tenía que haber un sacrificio y los vistió. Entonces en ese momento Adán y Eva se dan cuenta que nace el altar para volver a la comunión. De esa manera aquí vemos a dos hijos de Adán y Eva, uno llamado Caín que hizo un altar y otro llamado Abel que hizo un altar. El uno presentó lo que él creía que podía presentar, el fruto de la tierra de su trabajo, pero el otro se acordó de que tenía que haber sangre y tenía que haber sacrificio para la cobertura a causa del pecado. Y él sí presentó, conforme a lo que había aprendido, presentó lo más engordado, un cordero. ¿Qué pasó aquí? Que Caín estuvo muy bravo por esto y su vida cambió. Dice, aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, mas no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Recuerden que Caín trajo una ofrenda conforme a su mente, a su conciencia y a sus conceptos personales. Pero eso no era lo que sus padres le habían enseñado. Lo que Dios le había enseñado a Adán y Eva es que había un sacrificio sustituto y que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Aquí vemos nuevamente el rostro agradecido y de este hombre llamado Abel, porque se había vuelto hacia Dios y había tenido la comunión nuevamente con Dios. Pero ahora Caín, en la parte de abajo, Caín cambia su rostro y Caín tiene una actitud totalmente diferente. Génesis 4:26, y ya cuando había muerto Caín, cuando había muerto Abel, pasa el tiempo y Génesis 4:26 dice, y a Set, el nuevo hijo de Adán y Eva, que se llama sustituto, también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. De esa manera entonces el altar se comienza a convertir en una manera de comunicarse con Dios, de hablar con Dios y de consagrar un tiempo a Dios. Noé entonces hizo un altar, Abraham hizo un altar, Jacob hizo un altar, Isaac hizo un altar, Moisés hizo un altar y Moisés llegó a ser el que escuchó la revelación de Dios de hacer un tabernáculo, un lugar para organizar todo con lo respecto al altar. Luego pasaron los años y nace el templo para volver a la comunión. Se levantó un hombre llamado Saúl, pero Saúl precisamente por un tema de altar, por desobedecer en el altar a Dios, entonces Dios lo sustituye por un hombre llamado David. Y David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, piensa en que debemos de pasar del altar al templo y comienza a orar y a hacer todos los preparativos para hacer el templo. Pero Dios no le permite a David construir el templo. David hizo altar y sueña con construir un templo, pero fue su hijo Salomón que hizo el templo donde había un altar. Ya pasa el tiempo, pasan los años y el Cordero de Dios llega para reconstruir la comunión. Juan el Bautista está predicando en el desierto y ve que Jesús viene hacia él. Y en el libro de Juan dice la Biblia así:
Y cuando Juan vio a Jesús que venía hacia él, le dijo a todos: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora ya no era el hombre presentando un sacrificio. Ahora era Dios, como al principio lo hizo en la primera ocasión, lo hace ahora. Es Dios presentando su Cordero, un Cordero sin mancha, un Cordero sin arruga, un Cordero de esperanza, un Cordero perfecto, un Cordero que volvía a hacer que el hombre tuviera comunión con Dios. Entonces, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Qué hermoso! Ahora el Cordero de Dios llega a reconstruir la comunión. Cuando Jesús era un pequeño de 12 años, fue llevado al templo. Aún cuando era recién nacido, fue llevado al templo. Lo vio un profeta Simeón, lo vio una mujer llamada Ana y dieron palabra profética sobre él. Pero cuando tenía 12 años, se fue para el templo, se quedó en el templo mientras sus padres volvían. 3 días buscando a Jesús. ¿Jesús dónde estaba? En el templo. Jesús entonces ya estaba el templo, el Cordero en el templo. Entonces todo giraba en el tiempo de Jesús alrededor del templo, las actividades religiosas y todo el movimiento de gobierno religioso estaba alrededor del templo. Los apóstoles inclusive fueron al templo. ¿Y qué pasó? Cuando iban una vez camino al templo, se encontraron con un cojo. Hechos capítulo 3, 4 y 5 lo dicen así. Y nos muestran que ellos iban al templo a orar. ¿Y qué pasaba? Que habían milagros en el pórtico del templo. Pero también los apóstoles se dieron cuenta de que la iglesia no solamente iba a ser formada en el templo, ahora comenzaron a predicar en las calles y comenzaron a predicar en las casas. Entonces ya no solamente el templo era el lugar donde había comunión, ahora eran las calles y las casas. ¿Pero qué pasó? Número 10, llega la persecución y la persecución hace que la gente salga de las calles y de las casas y vayan a otros lugares como los samaritanos. Jesús les había dicho: ustedes me van a ser testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, para un apóstol, para un discípulo de Jesús, que toda su vida era siendo judío y su vida corría alrededor del templo, ahora el templo no era el centro de la adoración, ni de la alabanza, ni la comunión con Dios. Entonces ahora Felipe, uno de los discípulos, salió a predicar y llegó a donde los samaritanos. Otros llegaron a Chipre, otros llegaron hasta Antioquía. Y entonces comienza la iglesia a extenderse. Ahora la comunión de los hombres con Dios se llega a través del evangelio. Las buenas nuevas de la comunión con Dios vuelven otra vez ahora, porque he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora hay unas buenas noticias. Ahora el hombre, no solamente yendo al templo, a ese lugar del centro religioso, ahora puede comunicarse con Dios en su casa. Y es así como Cornelio, en el capítulo 8, 9 y 10, comienza a tener una comunión con Dios. Y en el capítulo de Hechos, donde ya Pedro se comunica con él, le dice Cornelio a Pedro, o Pedro a Cornelio le dice: Cornelio, el Señor ha hecho memoria de tus ofrendas y tus oraciones. Entonces ya en la casa de Cornelio nace una iglesia y llega el avivamiento para los gentiles en una casa, la casa de Cornelio. Todo comienza de una forma tan profunda y 70 años después, en el tiempo de Cristo, el templo es destruido y ya la palabra viaja por todas las naciones de la tierra. Ya el evangelio no le pertenece a los discípulos de Jesús, sino que los discípulos de Jesús tuvieron que ir a las malas y algunas veces a las buenas a predicar la palabra a lugares donde ellos no querían predicar el evangelio. Y entonces el evangelio es extendido por todo el reino y por todo el imperio romano. Luego llega la persecución del imperio contra los cristianos y los cristianos se reúnen clandestinamente. Mira, aquí están las cuevas. Aquí vemos una cueva. Se llaman las catatumbas. Hasta el día de hoy, en Roma, se encuentran las ruinas de las catatumbas. Entonces, si los cristianos de ahora
fuera en el tiempo de las catatumbas dirían: oiga, cristianos, ¿qué hacen reunidos en las cuevas? Eso es antibíblico, tienen que reunirse en los templos. Pues les cuento que en los templos no se podían reunir porque los asesinaban si iban a los templos. En primer lugar, porque en los templos romanos eran dioses paganos. Los cristianos tenían que reunirse clandestinamente en las catatumbas. ¿Sí se dan cuenta todo el proceso? El proceso lo voy a resumir así. Lo primero fue la comunión de Dios con el hombre. Segundo, fue la esposa y familia con el hombre. Luego el hombre desobedece. Número 4, el hombre pierde su comunión con Dios. Número 5, Dios promete un salvador de la comunión. Número 6, nace el sacrificio para volver a la comunión. Número 7, nace el altar para volver a la comunión. Luego, número 8, nace el templo para volver a la comunión con Dios. Número 9, el Cordero de Dios llega al templo a reconstruir la comunión. Pero ¿qué pasa? Llega la persecución y la comunión llega a las casas y a las calles. Y número 11, la comunión llega por medio ahora de la tecnología. De las catatumbas pasamos ahora a algo que pasó. La iglesia cristiana se oficializó en el Imperio Romano y entonces los antiguos templos que eran dedicados a los dioses como Apolos, como Zeus, ahora se convierten en las iglesias los templos donde los hermanos cristianos se reunían. Y es así que nace la iglesia universal, la iglesia católica. En el año de 1400 y en el año de 1300 comienzan los predicadores, los mismos sacerdotes, algunos de ellos como Zwinglio y como Lutero, comienzan a darse cuenta que no solamente la verdad estaba en lo que la Iglesia Católica decía. Entonces ellos comienzan a estudiar y a protestar contra todo lo que se estaba desarrollando en esa época, y las personas comienzan a vivir un renacimiento de la fe. Se dan cuenta de que no solamente se deben hacer en latín las misas, porque se habían establecido por siglos que fueran las misas en latín, la gente no entendía. Y cuando fue traducida la Biblia al idioma alemán, entonces todas las personas comenzaron a darse cuenta de lo que decía la Biblia. Ya no solamente los sacerdotes, los curas podían leer la palabra, sino ahora personas del común podían leer la palabra de Dios, y comienza el renacimiento. Ahora la comunión vuelve. Dios permite que llegue el renacimiento religioso, que llegue un renacimiento, un avivamiento, y la palabra de Dios ahora sale de de la iglesia católica y llega a muchísimas iglesias. Entonces ahora las iglesias comienzan a construirse en cualquier lugar. Entonces ahora vuelve nuevamente la palabra de Dios a las casas. Y entonces los hombres de Dios comienzan a darse cuenta que la palabra de Dios se puede predicar en las casas. Y algunos de ellos que decían que no podían convertirse en predicadores, se convierten en predicadores y nacen denominaciones de diferentes índoles. Y entonces nace la iglesia protestante. Aquí vemos una iglesia muy sencilla en el campo, en un pueblo. Entonces la iglesia comienza a crecer por el mundo entero y comienza a hablarse lo que dice la palabra de Dios. Y será predicado este evangelio a todas las naciones. Entonces la palabra de Dios comienza a ser predicada por todas las naciones, y Dios permite que en cada una de las naciones de la tierra haya un cristiano que predique la palabra de Dios, que funde una iglesia, porque la Biblia dice que donde están 2 o 3, ahí está Él en medio de ellos. Nos han enseñado, muchas veces hemos tenido paradigmas o ideas de que la iglesia tiene que ser una capilla o tiene que ser un lugar de 4 paredes. Pero hoy nos estamos dando cuenta a través de esta pandemia que la iglesia no solamente es la que está en las 4 paredes, sino la que está a través de los medios tecnológicos. Y hemos pasado del altar al celular. Hemos pasado de una forma de predicar el evangelio en persona a través de cartas, a través de escritos, y ahora lo hacemos a través de YouTube, a través de toda la tecnología de Twitter, a través del internet, y de muchas maneras se está predicando la palabra con un solo propósito: que sea extendido el mensaje de Jesucristo hasta lo último de la tierra.
La pandemia que acaba de ocurrir en el mundo nos ha dado muchísimas enseñanzas. Lo que nosotros pensábamos que era iglesia no es iglesia. Recuerden, tú eres la iglesia de Cristo. Recuerda, tú eres la iglesia de Cristo. Y Jesús dijo, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Entonces, ya la comunión llega por medio de la tecnología y el celular. Y hoy, debido a la pandemia, usamos la tecnología para reunirnos y construir la iglesia como una comunidad de creyentes. Aquí vemos en esta pantalla a más de 5 personas. Ya vemos 6 familias reunidas. Y muchos de nosotros nos reunimos a través de la tecnología, de todo lo que se está dando. Y cuántas cosas más veremos nosotros para ser transformados. Pero la palabra de Dios no se queda callada. La palabra de Dios es predicada en todo sentido. Por eso yo con alegría le puse el nombre a esta predicación, del altar al celular. ¿Eso qué quiere decir? Cada vez que las circunstancias sociales externas lo permitan, la iglesia se adapta a esa realidad y vive. Aquí vemos iglesias en la cárcel. Hay un país que se llama Corea del Norte y él le prohíbe a los que habitan en ese país que se predique el evangelio. ¿Qué hace con las personas? Las encarcela. ¿Qué hace China comunista? Los encarcela. Pero allá ellos siguen predicando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Y para los que dicen que todo debe estar muy bien para que sea predicada la palabra de Dios y que todas las circunstancias estén bien, les tengo una noticia. Gran parte del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento fue escrito por hombres y mujeres que estuvieron en la cárcel, que desde la cárcel hicieron las grandes cartas paulinas, las cartas que hoy tenemos, que se llaman las Escrituras de Dios, fueron escritos en medio de la persecución. Y no solamente eso, sino que también los hombres que tradujeron la Biblia del hebreo, del griego al alemán fueron perseguidos. Los que tradujeron la Biblia al inglés fueron perseguidos. Algunos quemados, fueron tratados como herejes. Y muchas de las cosas que están pasando pasan específicamente para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Y yo te invito a que hoy cojas este celular, cojas este mensaje que está grabado en YouTube y lo compartas con tus amigos y les digas, mira, la palabra de Dios es predicada. Todo comenzó con un altar, ahora vamos en un celular, ahora vamos a través de estos medios para predicar la palabra, para decirle a todas las personas que Jesucristo es el Señor, para decirle a cada ser humano que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú puedes aceptar ese Cordero, tú puedes aceptar lo que está pasando como una de las maneras en las que Dios está supliendo para que la palabra de Dios corra como nunca jamás. Nosotros que no predicábamos por los medios virtuales, ahora lo estamos haciendo. Aquellos que lo hacían a través de los medios virtuales, ahora lo hacen a través de programas de televisión. La tecnología está creciendo para que la palabra de Dios corra. Todo sea para la honra y la gloria del Señor. Así que hoy, si tú por primera vez has escuchado este mensaje, yo te invito a que en cambio de estar triste y deprimido por lo que está pasando con la pandemia, levanta tus manos, adora a Dios y dile gracias Señor, porque ahora escucho tu palabra como nunca antes la había escuchado. Leo tu palabra como nunca antes la había leído. La comparto como nunca jamás la había compartido. Y ahora soy parte de la iglesia de Cristo. Como dijo Jesús, Pedro le dijo a Jesús, Pedro le dijo, escucha bien lo que Jesús le dice a Pedro. Primero Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le responde, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y mira la sentencia que dice Jesús acá, una sentencia de poder, una profecía de poder. Y dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así haya todas las pandemias, terremotos, así venga todo el apocalipsis junto. Si Dios permite que la palabra de Dios sea predicada por cualquier medio, lo proveerá y lo hará para que Él sea reconocido como el único Señor y Salvador. Recuerda lo que dice la palabra, recuerda. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Inclina tu rostro
ora conmigo. Si quieres recibir a un Cristo de poder y de triunfo, al Cristo que venció la muerte, al Cristo que venció la enfermedad, yo te invito a que hoy inclines tu rostro y digas conmigo: Señor, yo te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Confieso que eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y confieso que soy un pecador como todos los seres humanos sobre la faz de la tierra. También declaro que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Espíritu Santo, ven y habita en mí y haz de mí un templo que se convierta en un altar para la adoración y la alabanza. Que Dios te bendiga y te guarde. Ahora, ten una comunión íntima con Dios. Habla con Él diariamente, lee su palabra y reúnete con el pueblo de Dios a través de estos medios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que puedas compartir este mensaje con muchas personas, del altar al celular. Dios te guarde, Dios te bendiga. Recuerda lo que Jesús dijo: las puertas del infierno no se podrán sostener frente al crecimiento de la iglesia. La palabra de Dios correrá como ríos de agua viva. Dios les guarde. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, te trajo paz, te trajo aliento, te trajo seguridad en las Escrituras y en la palabra de Dios, que es la que vive y permanece para siempre, yo te invito a que le des un like aquí en la parte de abajo y te inscribas a nuestro canal, Iglesia Cristiana Antioquía, Ciudad Bolívar, y que puedas compartir esas predicaciones con otras personas. Y quiero agradecerte también por las ofrendas y las donaciones que a continuación en este link vas a poder dar y compartir con nosotros para poder extender la palabra de Dios. Recuerden que el Centro de Bienestar Social de la Fundación Plan 100,000 Sonrisas está a punto de ser construido. Estamos ahorrando para poder levantar ese lugar de bendición donde van a haber talleres, donde van a existir talleres de emprendimiento y de desarrollo personal. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta una próxima oportunidad. Tú también puedes apoyar nuestra labor consignando en la cuenta Fundación Plan 100,000 Sonrisas, número 262-00-4070 del Banco de Occidente o del Grupo Aval. Banco de Occidente, cuenta 262-00-4070 a nombre de la Fundación Plan 100,000 Sonrisas. Los recursos serán utilizados para el objeto social de esta fundación: llevar principios y valores a todas las familias de la tierra por este medio, por el medio escrito y a través de la palabra. Dios les bendiga, Dios les guarde y gracias por esa donación, que Dios les multiplique.